Buenos días. Quiero antes agradecer al doctor Walter Reyes, a Gustavo Bortajada y a Gonzalo Varela su amabilísima invitación a estar otra vez con vosotros, porque yo cada vez que, aunque he venido 2 veces, cada vez que vengo aquí creo que me siento más en casa que antes. Y eso es así porque, bueno, mi abuelo nació aquí en San Eugenio de Cuareim, curiosamente, que es lo que hoy es Artigas, y ahí está es el sello de la parroquia, y esa es la iglesia donde también fue bautizado y donde creemos que está aquí enterrado nuestro bisabuelo. O sea que, más que amigos, voy a empezar a hablar de hermanos uruguayos, entonces para, digamos, que hacerlo todo mucho más ameno. Bueno, la magnitud de la muerte súbita cardíaca sigue la regla de los 50. El 50 es una circunstancia de salud pública y bastante limitante en cuanto al miedo y el evento dentro de una familia, que alguien se muera súbitamente, y no digamos si se muere con edades tempranas, ¿no? La muerte súbita constituye hasta el 50% de las muertes de origen cardíaco. El 50% de las muertes súbitas cardíacas constituye el primer evento cardíaco. Y la muerte súbita es la causa de la pérdida del 50% de años de vida perdido debido a una causa cardíaca. O sea que es una circunstancia muy tener en cuenta y que no se puede tomar de forma baladí. Siempre que se habla hoy día de cardiología, no digamos de medicina, digamos el de estar sujeto a las guías de recomendaciones clínicas llevan a veces a una tranquilidad, como la que teníamos hasta hace un par de años, en la que se publicaron la actualización de la Sociedad Europea de Cardiología, en la que, como veis, todas las situaciones, tanto cardiopatía isquémica como cardiopatía no isquémica, de fracción de eyección por debajo del 35%, NIJA 2-3, estaba bastante cubierto, y digamos que nos movíamos dentro de una tranquilidad a la hora de indicar desfibriladores de forma profiláctica en estos pacientes. Eso ha llevado a que en España, en el último registro de implante de desfibrilador, que se lleva año a año, como veis, el porcentaje de implantes en prevención primaria es altísimo, ¿vale? Un poquito menos en la cardiopatía congénita, pero si veis en la miocardiopatía hipertrófica y en la miocardiopatía dilatada, 2/3 partes de pacientes con esta enfermedad se le ha implantado durante el año pasado un desfibrilador en prevención primaria. O sea que nosotros, por lo menos en España, la prevención primaria siempre la hemos tenido muy presente. Sin embargo, los daneses nos han traído este momento de desasosiego para muchos con la publicación del estudio DANIS. El estudio DANIS es un estudio aleatorizado, randomizado, bien llevado de forma metodológica, en el que a pacientes con miocardiopatía no isquémica y fracción de eyección por debajo del 35%, a uno le implantaban un desfibrilador y a otros no le implantaban, no un ya dispositivo, porque eran pacientes que se podían resincronizar, pero esa resincronización iba a unos pacientes con y otros sin desfibrilador. Como veis, la causa de muerte por cualquier causa era a los 8 años idéntica en ambos grupos, con lo cual los autores dictaminaron que el uso del desfibrilador, obviamente, pues está claro que no prolonga la vida en estos tipos de pacientes. Con lo cual, eso ha hecho, como esta publicación reciente, que muchos cardiólogos nos estemos replanteando qué hacer ante pacientes con cardiopatía no isquémica. Perdón, que esto va volado. Y como si nos fijamos en pacientes con miocardiopatía isquémica, prácticamente no nos va a afectar la indicación del DANIS, pero sí en pacientes con cardiopatía no isquémica. Muy bien, pues si estamos así en este punto, volvemos a replantearnos el tema de la prevención. Y podemos predecir qué pacientes se van a morir súbitamente. En este trabajo de Wellens hablan de que la probabilidad, la predecibilidad de una muerte súbita es muy baja, es muy limitada en pacientes con enfermedades hereditarias, la enfermedad rítmica hereditaria, y muy limitada en pacientes con fracción de eyección, con cualquier cardiopatía con fracción de eyección por debajo del 40%. Podemos limitarla o predecirla en pacientes con disfunción ventricular por debajo del 40% y pacientes en los que no se ha visto o no se sepa que tienen cardiopatía estructural, obviamente la predecibilidad es muy pobre. O sea que es un grupo pequeño de pacientes a los que teóricamente podemos predecir la muerte súbita, y todavía nos movemos dentro de un magma sin saber a qué pacientes podemos predecir su muerte. Bien, y últimamente, ¿quién se muere más? Pues se mueren más los pacientes con cardiopatía no isquémica.
La cardiopatía isquémica, como se ha hablado antes en la sesión previa, el uso de la angioplastia primaria probablemente esté reduciendo bastante lo que es la incidencia de disfunción ventricular post-infarto, porque se atiende bastante antes a los pacientes y esa apertura de arteria lo antes posible ha reducido probablemente la incidencia de disfunción ventricular y, por ende, la reducción en pacientes isquémicos de su muerte súbita. Sin embargo, en pacientes con cardiopatía no isquémica, año a año, la incidencia de muerte súbita sigue aumentando. Con lo cual, yo creo que la cardiopatía isquémica, en cuanto a su indicación en prevención primaria, está bastante ajustada. No parece que la vayamos a modificar en los próximos años. Este estudio de seguimiento a largo plazo, a 8 años, del estudio MADIS-2, en el que se implantaba desfibriladores a pacientes isquémicos con fracción de eyección por debajo del 30% en prevención primaria, ese beneficio del desfibrilador ya se mantiene a largo plazo, con lo cual yo creo que por ahora no habría que cambiar esta indicación. Sabemos a quién no poner un desfibrilador, a pacientes isquémicos que tengan mucha comorbilidad. Si utilizamos el score MADIS-2 en cuanto a factores de riesgo hacia un peor pronóstico de vida a medio y largo plazo, ante pacientes que tengan 3 o más factores de riesgo de este tipo, que estén en fibrilación auricular, más de 70 años, que tengan insuficiencia renal, por ejemplo, a largo plazo el beneficio del desfibrilador se va reduciendo, con lo cual yo creo que hay que limitar a cierto tipo de pacientes isquémicos que quieren implantar, pero no dejar de implantar esos desfibriladores a pacientes que sabemos que van a vivir un poco más. ¿Qué pasa con la miocardiopatía dilatada? Pues está claro y evidente, la miocardiopatía no isquémica, que hay muchísima variedad. Englobamos a pacientes con cardiopatía isquémica, a pacientes con displasia, con enfermedad de Chagas, con taquicardiomopatía, miocardiopatía hereditaria por efecto de la mina, miocarditis, miocardiopatía de periparto, miocardiopatía de origen valvular, enólica, no compactada, hipertrófica, y esa gran cantidad de pacientes con cardiopatía no isquémica, yo creo que no debería ser motivo para que justificásemos un uso del DANIS a todos los pacientes. En el DANIS, 3 de cada 4 pacientes tenían miocardiopatía dilatada de origen idiopático, con lo cual el resto de cardiopatías, como veis aquí, la valvular solo representaba un 4%, la de origen hipertensivo un 10% y otras un 10%. Es decir, que podríamos aplicar el estudio DANIS en principio a solamente aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada de origen idiopático. Al resto, obviamente, no le podemos aplicar el estudio DANIS. Aún así, y han salido múltiples estudios de metaanálisis en cuanto a la prevención primaria en cardiopatía no isquémica, hay como 6 o 7, cada revista ha publicado el suyo, y todos llegan a los mismos resultados. Que si utilizamos todos los estudios de prevención primaria de la cardiopatía no isquémica del inicio del CAT, del AMIOBERT, parece ser que toda esta reducción del riesgo se da en pacientes en general y en pacientes en los que no se utilice un aparato resincronizador. Los pacientes con resincronización sin desfibrilador no está muy claro que tengan peor pronóstico que aquellos con desfibrilador. En cualquier caso, si utilizamos este metaanálisis como guía, no tendríamos que cambiar nuestra indicación a aquellas que hemos visto al principio. Sin embargo, yo creo que está todo cambiando y eso va a hacer que en los próximos años reduzcamos el número de desfibriladores en estos pacientes. Bueno, hay un aspecto importante, es decir, el desfibrilador no prolonga o no reduce la mortalidad en general, pero sí clarísimamente reduce la incidencia de muerte súbita en estos pacientes. Esta es la curva de supervivencia del estudio DANIS, en el que se ve cómo los pacientes portadores de desfibriladores tienen menos muerte súbita que los pacientes que no tienen esa terapia. Esa reducción de la muerte súbita probablemente, a ver si sale, debe ser la que origina estas curvas de separación de mortalidad en lo que es la mortalidad total. Es decir, los pacientes a largo plazo se mueren porque nos vamos a morir todos los que estamos aquí, no vamos a dejar de morirnos, incluidos los cirujanos, que deberían vivir para siempre, pero desgraciadamente no va a ser así.
Y probablemente lo que estamos haciendo es lo que decía Sócrates, que aquel que tú crees que ha muerto no ha hecho más que adelantarse en el camino. Es decir, lo que tenemos que decir es ese porcentaje de pacientes que se pueden morir súbitamente antes, si podemos tratarlo con un desfibrilador para que teóricamente vivan un poco más. Eso es lo que tendremos que decidir en un momento. Y eso es lo que los autores del DANIS, en la justificación de su discusión, ha aparecido como nuestro catalán de presidente, que ha golpeado con el DANIS, pero reculó en el sentido que dijo que el beneficio del desfibrilador con respecto a la muerte súbita, que se vio en su ensayo, es tan convincente que aquellos pacientes a los que se espera que no mueran por otra causa deben ser tratados con un desfibrilador. Es decir, ellos mismos reconocen que el beneficio de la muerte, en la reducción de la muerte súbita, debe ser algo a tener en cuenta a la hora de decidir o no el implante de un desfibrilador. Y eso no hace más que darnos y confirmarnos que la limitación de la fracción de eyección medida por los sistemas que haya, la resonancia, el eco, es un factor en el que nos movemos a la hora de indicar los desfibriladores, pero es una variable que todavía no nos hace predecir exactamente a quién se muere. Si os fijáis, esta incidencia de mortalidad es muy alta en cuanto al grupo de los pacientes con fracción de eyección muy deprimida. Sin embargo, el número total de pacientes que teóricamente se van a morir súbitamente no están en este grupo. Es decir, porcentaje sí, pero número no. Y lo que habrá que buscar probablemente serán otras variables que nos ayuden a predecir la probabilidad de muerte súbita de un paciente. Hay muchísimos estudios, yo voy a poner unos cuantos sobre la utilidad de la resonancia magnética, que gracias a Dios en la mesa previa ya me han solucionado lo que es la aplicación de la retención o realce de gadolinio. También la demostración del sistema simpático en el músculo cardíaco por la determinación de la metayodo bencilguanidina, y sobre todo algo que estamos viendo muchísimo, nosotros estamos trabajando mucho en esto, en los términos de los factores genéticos que probablemente estén influenciando la incidencia de muerte súbita. Bueno, ¿tenemos que tener en cuenta la edad? Pues obviamente. Yo viendo a vosotros, yo creo que nadie de aquí supera los 64 años, no creo que nadie lo supere. Entonces, según el DANIS, el análisis de su grupo, que estaba predeterminado su análisis, se vio que los pacientes por debajo de 59 años tenían una menor incidencia de muerte súbita si eran tratados con un desfibrilador, incluso menor incidencia de muerte total, ¿vale? Este es un trabajo que está por publicar, ¿vale?, en Circulation, que analiza un punto de corte que son 70 años en cuanto a la incidencia de muerte total a aquellos pacientes que se les trataba con un desfibrilador, y concluye que los pacientes de menos de 70 años, con respecto a aquellos de mayores de 70 años, su incidencia de muerte global con un desfibrilador es menor que si no son tratados con esta terapia. Es decir, la edad de nuestros pacientes nos va a influenciar. Luego habrá que ver en salud pública cuál es la edad o la esperanza de vida dentro de cada país, como para hacer una política general en este tipo de pacientes. En España la esperanza de vida ahora mismo está en 85 años, y lo que yo tengo consultado de Uruguay en el 2015 creo que eran 77. Es decir, que cada país tendrá que organizarse para asumir o no asumir una política sanitaria de este tipo. El grado funcional está claro que hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que están en un grado funcional muy avanzado, 3/4 de la NIJA, el uso de un desfibrilador no va a hacer otra cosa que probablemente prolongarle una agonía en la que no le gustaría vivir. Aquellos pacientes con un NIJA 2 y, por supuesto, un NIJA 1, cuya probabilidad de muerte súbita supera la probabilidad de muerte por insuficiencia cardíaca, son aquellos los que deberíamos tratar con desfibriladores. Algo así se publicó en DANIS, midiendo el grado funcional, una estimación con los niveles de NT-proBNP, ¿no? Y aquellos pacientes que tenían menor tasa o menor cantidad de NT-proBNP tenían una mayor supervivencia si eran tratados con desfibrilador. Bueno, pues como os he dicho antes, la demostración de retención y de realce tardío de gadolinio intramiocárdico en el ventrículo izquierdo parece ser que es un elemento nuevo y que nos va a servir de muchísima ayuda en estos años a la hora de estratificar el riesgo en pacientes con miocardiopatía dilatada. Esta fibrosis intramiocardia no hace más que expresar
¿vale? Lo que es una dispersión de la refractariedad y proarritmia, como para que los pacientes que tengan este reace tardío de gadolinio estén más propensos a sufrir arritmias ventriculares graves que aquellos que no tienen este realce tardío. Y se ha demostrado en la literatura que la aparición de realce tardío multiplica por 4 el riesgo de muerte, el riesgo de muerte en pacientes con fracción de eyección deprimida, y lo que es muy importante y muy curioso es que multiplica por 9 el riesgo de muerte súbita o parada cardíaca recuperada en pacientes con fracción de eyección por encima del 35%. Es decir, que estos pacientes que antes, tratábamos de una forma conservadora, sí o sí, habrá que empezar a pensar si, además de un ecocardiograma para evaluar la función ventricular, tenemos que hacerle algo más para intentar predecir su riesgo de muerte súbita, porque es un grupo en el que el número de pacientes que se mueren súbitamente es muy alto. También se ha demostrado que en pacientes con realce tardío del gadolinio y con indicación de terapia de resincronización, si son tratados con desfilador, tienen una mejor supervivencia que los tratados con resincronización sin desfilador. Con lo cual, yo creo que en los próximos años viviremos un aumento en lo que es el número de procedimientos de resonancia de forma pronóstica, cosa que antes no hacíamos. Bien, la cuantificación del sistema simpático mediante metillodobencilguanidina está en vía de experimentación y hay datos como este estudio de Admire-HF en el que parece ser que una elevada tasa de esta sustancia en lo que es el músculo cardíaco con respecto a la captación torácica podría también predecir a pacientes con riesgo arrítmico y ser tratados con desfilador. Una cosa importante que hay que empezar a pensar es que hay que empezar a pensar en la miocardiopatía dilatada de origen familiar. Yo creo que esto que hemos visto esta mañana de antecedentes familiares de muerte súbita de 2 tíos, cada paciente que entra a un servicio de cardiología, lo primero que hay que preguntarle es si hay algún evento familiar, porque cada vez más estamos viendo asociaciones familiares que antes se nos pasaban porque principalmente no le preguntábamos a los pacientes. Y cuando veamos una historia familiar, un paciente con miocardiopatía dilatada, tendríamos que sospechar que no tenga una mutación de la mina en la que el riesgo arrítmico con respecto a otro riesgo de muerte está muy elevado. Entonces, estos pacientes, solamente detectándole esa mutación, sin prácticamente diferenciar qué grado funcional tienen, qué fracción de eyección tienen, debería ser tratados como un desfilador, porque además también hacen muchos trastornos de la conducción y pueden morir súbitamente por bradiarritmias. Y bueno, un aspecto que no debemos olvidar es la aparición de taquicardiomiopatia. Este es un caso nuestro del año 2004 de un paciente joven que se nos fue remitido para implante de desfilador con esta dilatación muy severa del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección del 9%, y si se veis aquí, lo que tenía es un ritmo irregular, taquicárdico, era una fibrilación auricular preexcitada, paucisintomática. Solo con la cardioversión y luego ablación, a los 2 meses, se le redujeron los volúmenes de forma drástica y muy significativa. Y hay que pensar en la taquicardiomopatía, tanto en pacientes con fibrilación auricular, como es este caso, que los pacientes con disfunción ventricular tratados con ablación de forma exitosa tenían un aumento en la fracción de eyección de forma significativa, un aumento de prácticamente el 18%. Y algo en lo que hemos trabajado en nuestro grupo, con un grupo de Barcelona, es la ablación de extrasistolia ventricular muy frecuente en pacientes con cardiopatía y que tenían antes criterios para ser implantado un desfibrilador de forma preventiva. Pues haciendo la ablación, como estáis viendo aquí, a estos pacientes a los que tenían indicación y aquellos pacientes a los que la ablación era eficaz, el número de pacientes con indicación de desfibrilador después, a los 6-12 meses, había bajado drásticamente, ¿vale? Sobre todo en aquellos pacientes cuyo porcentaje de extrasistolia frecuente era superior al 13% de extrasistolia diaria. Es decir, que antes de indicar un desfibrilador a pacientes que tengan esta cantidad de extrasistolia, habría que pensar si no la ablación de la extrasistolia podría reducir o sacar al paciente, excluirlo de esa indicación de prevención primaria. Por tanto, y esto me lo he fabricado yo, más o menos, espero que no nos liemos mucho, es una visión personal que creo que pronto será desbancada, espero. Y si
tenemos a pacientes con cardiopatía isquémica, fracción de eyección deprimida, solamente en prevención primaria nos puede limitar su uso en aquellos pacientes ya añosos, de más de 70 a 75 años, y en los que probablemente, a lo mejor, primero están excluidos de los ensayos clínicos y probablemente no tengamos ningún beneficio. Pacientes por debajo de esa edad, pues todos deberían ser tratados con un desfibrilador. En pacientes con fracción de eyección superior al 35%, yo creo que no hay información por el momento como para tomar ninguna actitud terapéutica y que probablemente en estas edades, sí, tanto el relapse tardío de gadolinio como la metillobenzoilguanidina ayudarán en un futuro, habrá que verlo. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, en este caso, en pacientes muy añosos, yo creo que no está justificado el uso de un desfibrilador para prevenir la muerte súbita. En pacientes menos añosos, que tengan un grado funcional poco avanzado, ¿vale?, que tengan disfunción ventricular, habría que poner un desfibrilador. Y aquellos que tengan una fracción de eyección por encima del 35 estaría por ver. Pacientes con un grado funcional más avanzados, habría que poner un desfibrilador, creo yo, si el paciente se va a poner una terapia de resincronización, porque pudiéramos ser que ese grado funcional se redujese y con lo cual el paciente podría estar en riesgo. Y pacientes jóvenes, por debajo del 35% habría que ponérselos a todos y por encima del 35% habrá que ver, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos podríamos seguir esas pautas hasta que vengan las guías y me destrocen la diapositiva. Bueno, como os dije antes, las cardiopatías rítmicas hereditarias son poco conocidas, aunque se habla cada vez más de ellas. Y yo creo que lo principal y fundamental es saber reconocerlas. Este es un trabajo que se ha publicado en nuestra revista, que era del grupo del doctor Pérez Castín. Ellos hacen un curso de arritmias a muchos médicos de atención primaria, todos los años, muy, muy famoso. Y lo que hicieron fue pasarle al inicio del curso electrocardiogramas de cardiopatía y ver la capacidad de diagnóstico de los médicos de atención primaria antes de empezar el curso. La verdad que fue un poco decepcionante, porque el porcentaje diagnóstico correcto de un electrocardiograma anormal, potencialmente mortal, fue tan bajo como del 11% en QT largo, tan bajo como el 9% de brugada, un 2% de displasia, un 11% de miocardiopatía hipertrófica, y sí reconocieron más la precipitación. Entonces yo creo que eso es algo que en lo que nosotros los cardiólogos tenemos que volver o potenciar nuestra educación acerca de nuestros médicos, tanto de atención primaria como de otro tipo de médicos, para que esos pacientes con arritmias potencialmente malignas sean correctamente diagnosticados, por lo menos electrocardiográficamente. Como os he dicho antes, la historia familiar es algo que tenemos que empezar a tener muy en cuenta. Muy en cuenta porque nosotros nos estamos encontrando familias con muertes súbitas frecuentes en la familia, que unos eran estudiados con necropsia, otros no, porque en función de dónde vivan, en función del tipo de muerte, en función de que el certificado pusiese muerte de origen natural, se hacían o no se hacían, y estamos descubriendo que hay que adentrar en la familia para ir descubriendo pacientes que pueden tener riesgo de muerte súbita y no hacer que esa familia sea conocida en ese pueblo como que los que se mueren de pronto, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. Y eso se evita pues haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Esto es un árbol genealógico de nuestra consulta del doctor Jiménez, que está llevando la unidad de una forma brillante, y cómo estamos descubriendo mutaciones, mezcla de bastante información, y eso tendremos que incorporarlas todas las unidades de arritmia o todos los servicios de cardiología. En cuanto a la displasia ritmogénica ventrículo derecho, bueno, se siguen publicando, esta es una revisión muy reciente de Domenico Corrado, y ahí, como veis, los mayores eventos, los mayores y menores factores de riesgo, que en fin, que eso hay que aprenderse de memoria, y no pretendo yo no lo he aprendido todavía, pero que hay que tener en cuenta lo que es el avance de la cardiología y cómo pudiera ser que esos factores de riesgo pudiesen ser cambiantes en el tiempo. En la miocardiopatía hipertrófica, la Sociedad Europea, hasta nueva orden, nos lo ha facilitado con esta escala de riesgo, que aquí tenéis la dirección web a la que se puede acceder de forma libre, y en el que, introduciendo una serie de datos que ahí piden de factores de riesgo, os da un porcentaje de riesgo en los próximos 5 años, con un porcentaje y una recomendación. Aquí, si este paciente, su situación clínica le puede estar indicado un desfibrilador,
aquí puede ser beneficioso y aquí no está indicado. Si os fijáis, es el mismo paciente, esto es algo que lo he hecho yo de forma, no es un paciente real, y como he cambiado la situación clínica, pues aquí historia familiar, aquí TV no sostenido, o TV, perdón, y aquí síncope inexplicado, como cambiando de forma aleatoria, pues esa predicción de riesgo ayuda bastante, ¿vale? En el síndrome de Brugada es un jaleo tremendo. Yo ni me atrevo ya a decir nada del síndrome de Brugada. Hay trabajos que te ponen en un sitio de riesgo, trabajos que te lo quitan. La historia familiar en algunos trabajos no es un factor de riesgo. En este trabajo reciente del European Health Journal sí lo considera, del grupo de Pedro Brugada, cuando antes ellos decían que no era un factor de riesgo, y es algo muy cambiante en el tiempo. Entonces yo creo que eso generaría charlas y charlas acerca de la predicción de riesgo en el síndrome de Brugada. Lo que es cierto es que es una enfermedad potencialmente maligna y que hay que tener en cuenta a la hora de manejar a un paciente, sobre todo si tiene historia familiar, hay que ser muy cuidadoso, porque lo que le hagas a uno de esa familia se lo vas a tener que hacer a todos, ¿vale? Y bueno, el QT es algo que también se ha modificado en el tiempo. Este es un trabajo muy reciente del grupo de Ackermann, y aquí os muestro cómo está reduciéndose paulatinamente y progresivamente la incidencia de muerte súbita en los pacientes con QT largo, porque se está haciendo un manejo cada vez más de una forma más coherente. El uso de betabloqueantes ha aumentado muchísimo, se está incorporando lo que es la extracción del ganglio estrellado como terapia de pacientes con síncope recurrentes. Y lo que se sigue manteniendo es que hay que mirar qué mutación tiene el paciente a la hora de decir su riesgo. Los pacientes con LQT3 tienen peor riesgo, y los pacientes que tienen síntomas de síncope siguen teniendo peor pronóstico que aquellos asintomáticos. Si os fijáis en esta curva de supervivencia de los pacientes asintomáticos, pues nadie se atrevería a utilizar un desfibrilador. Toda esta variedad viene dada porque no hay estudios aleatorizados en estas series, porque son un grupo de pacientes pequeños por el momento. Y bueno, esto nos queda por saber. ¿Existe modulación genética a la hora de que un paciente con el mismo sustrato o la misma enfermedad genética hereditaria viva o muera? Pues eso está por saber, y yo creo que eso es algo que tendremos que ir estudiando para cada paciente, aunque tenga una enfermedad, determinar si él tiene riesgo y su primo hermano o su hermano no lo tiene, ¿no? Porque si no, habrá que ponerle un desfibrilador a los dos, y con las conveniencias e inconveniencias que tenemos, sabemos que tienen los desfibriladores, y los desfibriladores son algo que son dañinos también, sobre todo cuando a un paciente joven le implantas un electrodo por subclavia, a largo plazo ese electrodo se rompe, etcétera, etcétera. Para ello, y me van a permitir esta inciso, nosotros estamos trabajando mucho en el implante de los desfibriladores subcutáneos, que es un dispositivo que, como veis, se implanta en la zona subaxilar del paciente y con un electrodo que va también subcutáneo, haciendo una forma de L, para que el paciente no tenga los problemas derivados del tratamiento o de la inserción endovascular de dicho electrodo. Evitamos endocarditis, evitamos complicaciones vasculares, evitamos rotura de electrodo, y tiene bastantes ventajas. ¿A qué pacientes? Jóvenes con canelopatías, aquellos que tengan ya problemas del sistema vascular, aquellos que hayan tenido problemas de endocarditis, aquellos que tengan riesgo de infección elevado, insuficiencia renal, aquellos que tengan cardiopatías congénitas intervenidas. ¿Cuál es su desventaja? Su desventaja es que no tiene terapia antitaquicardia ni tiene terapia antibradicardia, ¿vale? Entonces hay que seleccionar muy bien a qué paciente le ponemos el dispositivo. Este es nuestro primer paciente, para colmo un paciente con una dextrocardia, ya ha intervenido una cardiopatía congénita compleja, como se lo implantamos por la derecha, menos mal que nos dimos cuenta, que todo puede pasar. En Granada se dice, en Granada todo es posible. Y cómo va el cable aquí, ¿vale? Y en los primeros casos se hacía una pequeña incisión aquí para tirar del cable y sujetarlo al plano muscular. Ya esta incisión la hemos dejado y solamente se hace esta aquí, y a partir de aquí se introduce por un introductor que se pelable, y el paciente, bueno, estéticamente a mí no me parece peor que, aunque es más grande el generador, no me parece peor que un desfibrilador que estuviese aquí implantado, y sobre todo a gente joven creemos que le puede servir bastante mejor. Como he dicho, las contras, que no dispone de terapia antibradicardia ni antitaquicardia, no es posible la TRC, ¿vale? Y tiene menor longevidad. El riesgo y los seguimientos son
aparentemente de baja tasa de complicaciones, tanto de taquicardia inapropiada, de terapia inapropiada, de complicaciones del cable en general, con lo cual hoy día se está implantando bastante, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, sobre todo en Holanda. Nosotros en España somos el 5º país en Europa en poner desfibriladores de este tipo, y yo creo que en los próximos años, en cuanto aparezcan los estudios randomizados que los comparan con los cables endocárdicos, estará bastante extendido. Y ya como resumen, quiero decir que las indicaciones de prevención primaria están bien asentadas en cardiopatía isquémica y, sin embargo, en pacientes no isquémicos están en proceso de cambio. No hay que decir que ni a todos ni a ninguno, ¿vale? Y que habrá que probablemente en los próximos años utilizar nuevos factores y nuevas variables para predecir. Jóvenes y con historia familiar, yo estoy convencido que hay que ponerles un desfibrilador sí o sí. Y muchísimas gracias por aguantarme.